El petróleo continúa con su particular corrección este martes, con caídas superiores al 5% en el Brent y en el West Texas, a medida que China cobra protagonismo por el aumento de casos de COVID y empieza a preocupar que se resienta la demanda de petróleo si China sufre por los nuevos cierres que se están produciendo. El petróleo cotiza hoy clarísimamente ya por debajo de los $100. El petróleo pierde los $100. Pero esto, como decíamos también al principio, tampoco es suficiente para que las bolsas puedan mantener el rebote en Europa. Wall Street cerró ayer a la baja y el Nasdaq perdió un 2%, al mismo tiempo que la rentabilidad del bono a 10 años escaló hasta el 2,1%. Vamos a saludar ya a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Bueno, aquellos, Ismael, que gustan de emociones fuertes, la verdad es que van servidos, estos días. Sí, la verdad que llevamos un año complicado, digamos, con volatilidad y parece que todo se junta en este mundo, ¿no? Cualquiera que mire hoy por la ventana parecería que estábamos en medio del Sáhara, ¿no? Así que todo apunta a que vamos a tener otro año de estos históricos y cada vez más acostumbrado a explicarle a los pequeños que esto no es lo habitual, ¿no? Por la mañana se parecía esto a la bolsa, mucho barro en el ambiente, nada de sol, muchísimas nubes y muchas tormentas. Gonzalo, a ver, más o menos, fíjate, antes estábamos hablando con Diego Fernández Felices, le preguntaba si él creía que habían capitulado, se había producido ya capitulación en Europa, él decía que no había que perder la esperanza, pero que desde luego él preveía que todavía haya que sufrir algo más. ¿Vosotros cómo lo veis en Adbank? Bueno, probablemente seguiremos sufriendo, pero quizás la diferencia es la intensidad. El movimiento del viernes anterior, de hace 2 viernes, y del lunes de la semana pasada, a mí me sonó bastante a vende a cualquier precio y vamos a salir de aquí lo más rápido posible. Realmente el conflicto no es que haya mejorado, pero sí que a lo mejor la escalada pues ha llegado a un punto donde no retrocede, pero tampoco va a más. Y yo creo que hay ciertos movimientos en el mercado que empiezan a descontar que una salida diplomática en algún momento puede ser algo probable. Ya son varios los días donde ha habido pues algún amago en mercado, alguna noticia en mercado que ha movido fuerte las cotizaciones. El pasado viernes sobre las 12:30 pues estar el Eurostoxx plano, pues empezó a subir un 4%. A mí me recordaba bastante a aquellos anuncios que había previos a las vacunas, cuando se anunciaban las investigaciones que avanzaban y de repente un día salió la noticia. Esperemos que pueda darse algo parecido, pero sí que es verdad que parece que en cuanto a comportamiento de materias primas, con ese camino de vuelta tan importante que han tenido en los 2 últimos días, casos como el petróleo, pues con caídas y ya colocándose por encima, debajo de los $100, parece indicar que apuestan por esa salida. Esperemos que sea así y si es así, pues si puede ser más pronto que tarde, pues muchísimo mejor. Y el oro, que era también el activo que estaba en boca de todo el mundo, el oro llegó a superar los $2.000 y ahora lo tenemos en 1.928. También ha habido gente ahí que ha usado coberturas durante estos días para cubrirse, pero que ahora mismo está abandonando ese barco para, entiendo, pues observar a ver cuáles son las compañías que han quedado a precios atractivos, ¿no? Sí, bueno, los últimos movimientos llevan un camino pues algo tortuoso durante especialmente la primera parte de enero y febrero, y en las últimas semanas pues prácticamente se había disparado en un movimiento especulativo, pues lo mismo que comentábamos hace un momento en cuanto a esos movimientos la pasada semana, el viernes anterior y el lunes en cuanto a las bolsas, vimos lo mismo, pero en el lado contrario en muchas materias primas. Lo movimos en el petróleo y también en el oro. Ese cierre del níquel en Londres, pues porque había un cierre total de posiciones cortas y un short squeeze que se llama, realmente indica a corto plazo movimientos un poco desordenados y motivados más por el pánico o por la toma de posiciones o deshacer posiciones a cualquier precio. Entonces, los últimos movimientos fueron muy especulativos, no motivados por criterios de toma de decisiones o de cobertura, sino motivados por las circunstancias.
Entonces, en la medida de que ese escenario no va a peor, el escenario bélico tampoco mejora, pero desde luego no va a peor, pues hay un cierto retroceso de esas últimas posiciones que no se abrieron de forma digamos, con criterios claros. Entonces, ahora estamos en una situación un poco más neutral, los mercados han rebotado, especialmente Europa, las materias primas se han venido para atrás, especialmente del movimiento más especulativo, y si pasa el riesgo geopolítico, pues que pase el siguiente, y viene otra vez la inflación y otra vez los bancos centrales. Mañana tenemos Reserva Federal y un poco a poco se van repartiendo el protagonismo, primer protagonismo en el año para todo el tema de tipos, protagonismo en las últimas semanas para la parte bélica, y si en la parte, digamos, geopolítica hay algún tipo de avance o algún tipo de acuerdo, pues lógicamente pronto el mercado empezará a mirar otra vez pues a todos los temas de inflación y bancos centrales. De hablar de esa inflación, de los bancos centrales y de la reunión de la Reserva Federal. Ismael, ya por completar un poco, ¿en qué fase creéis vosotros que estamos? ¿Creéis un poco como Gonzalo que al menos el mayor peligro ya lo hemos dejado atrás? Es una afirmación que a mí me cuesta repetir, ¿no? Porque, como bien decíamos antes, un riesgo sucede a otro y casi con mucha más rapidez que en otras épocas, ¿no? Yo creo que en la renta variable europea es verdad que digamos empezó el año muy bien, por fin parecía que íbamos a tener todas las condiciones para que fuera el año de la renta variable europea y bueno, desde el 24 de febrero pues todo se dio la vuelta y la renta variable americana pues lo empezó a hacer mucho mejor que las bolsas europeas, ¿no? Nosotros pensamos que hasta que no haya mucha más, visibilidad o una solución, al menos parcial, o sea, atisbe del conflicto entre Rusia y Ucrania, es difícil que veamos flujos importantes de dinero hacia las bolsas europeas, ¿no? Y eso pese a que las valoraciones a las que cotizan pues son muy atractivas versus otras bolsas o versus la renta fija, ¿no? Sí que me gustaría señalar, ¿no? que siempre hablamos de valoraciones. O sea, valoraciones no te ayudan con el market timing. Es decir, que las valoraciones sean baratas no significa que sea el mejor momento para invertir en ellas, ¿no? Lo que las valoraciones te ayudan es a prever qué rentabilidades puedes obtener, en el sentido de que a menor valoraciones probablemente las rentabilidades futuras sean mayor, pero no te ayuda para nada con el mercado. Así que cuidado con utilizar siempre las cosas de las valoraciones como momento de entrada. En vuestro caso, Gonzalo, el asset allocation ahora mismo un poco allí en vuestra casa, ¿cómo lo estáis haciendo respecto a Estados Unidos y Europa? Un poco que viendo que Europa era la gran esperanza para este año 2022, pero que poco a poco vemos que en esta situación de conflicto y crisis, evidentemente por la lejanía del conflicto, le están yendo mucho mejor las cosas a los activos americanos. Bueno, le están yendo mucho mejor o no le están yendo tan mal, porque realmente están prácticamente otra vez en mínimos del año. Nosotros llegamos algo más abajo y hemos sido capaces de rebotar durante la semana pasada, pero quizás las miradas han vuelto otra vez o han compartido protagonismo tanto la parte geopolítica y el conflicto bélico con el tema de tipos de interés y bancos centrales, que hace las últimas 2 semanas pues prácticamente ha sido monotema. Tomar decisiones estratégicas yo creo que no es procedente en este entorno. Hay que esperar quizás a que todo se estabilice o deje de crecer en cuanto a intensidad un poco, y a partir de ahí pues tomar un poco decisiones con una panorámica un poco más amplia. En ese sentido es exactamente lo mismo que hemos comentado hace un momento. El tomar decisiones de salir de mercado o tomar decisiones de entrar en materias primas motivados más por los movimientos y las circunstancias de corto plazo que desde un punto de vista estratégico. Normalmente eso se llama capitular, y lo que suele pasar es que puede producirse en ese momento un movimiento extremo de mercado, como a lo mejor vimos en el principio de la semana pasada. Entonces, si nos ha cogido o creemos que estamos con un posicionamiento estratégico que podemos reconsiderar, creo que desde luego en momentos de total incertidumbre es bastante complicado, y hay que esperar por lo menos a que tengamos un escenario que puede ser mucho peor o no tan malo, pero sí por lo menos un escenario un poco más estable con el que tomar una decisión que, como su propio nombre, es estratégica y no es impulsiva. ¿Te sorprende que al IBEX 35 no le vaya tan mal este año como a otros índices europeos?
Tiene dos vertientes. Primero, el tema geopolítico le queda un poco más lejos, con lo cual, pues lógicamente, pues todos los países limítrofes, con todas las... nosotros, por ejemplo, tenemos más comercio con Argelia a lo mejor que con Rusia, por un tema únicamente de proximidad geográfica. Y nosotros tuvimos también nuestro problema con el gasoducto que viene del norte de África, y en meses previos también hubo algún tipo de rifirrafe. Esto es a corto plazo, pues bueno, te salva un poco en cuanto al riesgo, la lejanía del riesgo. Hay una segunda variable que es las valoraciones. Estamos en un año donde las valoraciones importan. Hace no demasiado tiempo las valoraciones era algo del pasado y no movían el mercado. Y en cuanto a valoración agregada, pues no hay mucho donde vender en bolsa española, o hay mucho menos donde vender. Las valoraciones excesivas no son un criterio para vender bolsa española, sino hay que buscarlo en otros frentes, con lo cual esa parte también salva. Y luego ya pues el propio peso que tienen determinadas compañías en el índice. Cuando tiraban tecnológicas y demás, pues el índice se quedaba muy rezagado por ese peso en bancos y a lo mejor en utilities, pero cuando son sectores pues a lo mejor de otro perfil los que marcan el apetito del mercado, pues eso también hace de contrapeso. Entonces es un poco una mezcla de todo, que nada es definitivo, pero que sí que hay varias cosas que en este contexto de mercado pues por lo menos no restan, tampoco suman, pero sí que no restan como en otras ocasiones. Renovables, IBEX 35, tiene bancos, tiene energéticas, tiene turismo. En principio es una bolsa muy vintage o muy value, pero ahora mismo es un poco en ese camino hacia la normalización monetaria, también es un poco lo que mejor puede funcionar. Bueno, hay que decir que se están reduciendo prácticamente ya a la mitad las caídas en Europa. El IBEX 35 apenas pierde ya un 0,3%, volvemos a verle por encima de los 8.200 puntos. Están bajando también ligeramente los rates, las rentabilidades de los bonos, aunque ahí está el bono alemán en el 0,35, 2,13 el 10 años norteamericano. Ismael, 25, ¿no? 25 puntos. Sí. Sí. Bueno, a ver, salvo sorpresa... ¿Tú crees que si anunciase una subida de 50 puntos básicos, la bolsa se lo tomaría mal? Es una pregunta complicada. Yo creo que ahora mismo sorprendería mucho el mensaje, ¿no? De subir 50 puntos básicos se sumaría al equipo de Christine Lagarde, que parece que está por la labor de sorprender al mercado en cada una de sus reuniones, y yo creo que no es el estilo de Powell ni de la Fed, ¿no? Sobre todo después de decir hace unas semanas en el Congreso que iba a subir 25 puntos básicos, ¿no? Yo creo que sí que sorprendería. Y la reacción en las bolsas se puede mezclar mucho con las noticias también de Rusia y Ucrania, y me costaría ver cuál es el efecto, digamos, que se sobrepone al otro, ¿no? Es verdad que hoy las deudas, las rentabilidades han empezado subiendo, ahora están cayendo. A tenor del movimiento de estos días vemos que hay una presión, o digamos que el mercado ha empezado a descontar más subidas de tipos. Ya prácticamente en Estados Unidos vamos por 7 subidas descontadas de 25 puntos básicos, es decir, una subida de 25 puntos cada reunión en lo que queda de año, lo que dejaría el nivel de los tipos de interés, digamos, oficiales en Estados Unidos en torno a la 1,75, que con una inflación que probablemente esté muy por encima de ese nivel, todavía nos parece una política monetaria bastante laxa y que el mercado, digamos, podría tolerar, mercado de renta variable me refiero, ¿no? Así que es verdad que no es descartable esta subida de 50 puntos básicos, yo creo pero no creo que la veamos ahora. Gonzalo, 25 o 50. Bueno, lo de 25 o 50 es como intentar matar elefantes con escopetas de balines. Pues no sé si en la segunda parte del año el elefante de la inflación pues a lo mejor se aleja por otras circunstancias. Un escenario de cierta desaceleración económica pues puede ser un escenario donde la inflación a lo mejor deje de apretar con la intensidad que lo ha hecho en estos últimos meses, pero 25 o 50 con el calibre del problema, pues sí que puede haber algo más de volatilidad en el mercado en el corto plazo, pero desde luego es un primer paso para intentar atajar el problema, pero el problema del elefante es bastante grande. ¿Alguna idea de inversión para terminar, Ismael? Algo que estéis mirando ahí en Mapfre.
Ahora mismo lo que estamos recomendando es pocos cambios, digamos, muy fuertes de carteras, porque la volatilidad es muy alta y vemos cómo hay muchos movimientos de un día para otro, incluso a lo largo de la sesión, lo que subía empieza subiendo, acaba con una caída del 2%, así que estamos recomendando eso, pocos cambios estructurales de la cartera, ceñirnos mucho al perfil y sobre todo recomendar una estrategia básica, que es el tema de las suscripciones periódicas. Es decir, en estos momentos en los que no tenemos mucha visibilidad, en el que no es conveniente realizar grandes cambios en nuestra cartera, es mucho mejor ir entrando al mercado poco a poco, haciendo que, digamos, esas caídas que se puedan dar en algunos activos pues rebajen el coste medio de nuestra cartera y pensamos que es una buena forma para, no sé, si torear o capear mejor la volatilidad de los mercados y la incertidumbre que ahora mismo tenemos sobre el conflicto en Ucrania y las políticas monetarias y las decisiones de los bancos centrales. Creemos que, aunque simple, a veces lo simple es lo que mejor funciona y creemos que en este caso es uno más. Gonzalo, ¿se ha hecho algún cambio recientemente en su cartera? Gonzalo. Seguimos marcados por la prudencia. Hicimos algo de rotación en las carteras de los fondos, como he ido a comentar anteriormente, pues previo a este escenario donde parecía que todo el cielo estaba abierto para los bancos y realmente pues teníamos ahí un potencial riesgo geopolítico que estaba pasando en el mercado por alto, y allí sí que hicimos un poco de bajar la exposición en financieros e incrementar algo en un perfil un poco más defensivo en la cartera. Ahora estamos neutralizando ese posicionamiento, pero en cuanto a nivel agregado de inversión, todavía hay muy poca visibilidad, lo comentábamos anteriormente, para tener un horizonte un poco claro con el que tomar decisiones. Si no se tiene claro ese horizonte y tomar decisiones por tomarlas, pues tampoco tiene demasiado sentido, con lo cual la mejor estrategia, si estamos con nuestro perfil de inversión, pues es esperar a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y quizás en próximas semanas pues ya tomar decisiones con otro criterio un poco más amplio. Gonzalo Lardíez, gestor de Adbank, e Ismael García Puente, gestor en Mapfre Gestión Patrimonial. Muchas gracias, como siempre, a los dos. Cuidaros mucho, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Adiós. Igualmente, un saludo. Un saludo, bueno, chao. Vamos a ver si continúa o no la remontada. Pues sí, el IBEX 35 está a un pasito ya de girarse al alza. Hay otras bolsas en Europa a las que les va a costar un poquito más, pero bueno, es que están reduciendo a marchas forzadas esas caídas. Se acabó ¿Podrá continuar el rebote? ¿Se acaba aquí la buena racha? Bueno, la verdad es que los futuros en Estados Unidos ya están dándose también la vuelta, así que perfectamente podríamos tener hoy o firmar tercer día de subidas en las bolsas europeas. Capitulación o no, la verdad es que este movimiento siempre abre la esperanza para que volvamos a ver a los índices un poco más arriba, o como apuntaba Gonzalo Lardíez, no tan mal como los vimos desde el pasado 24 de febrero. Pausa y volvemos con días de trading.